Bien, buenos días. En esta oportunidad nos motiva a hacer este video respecto a un desafío dado por una minera a una institución llamada Link Miners, que es una institución que recoge desafíos de diferentes empresas mineras con el único propósito de buscar soluciones. Es más, esta empresa Link Miners participa en el sur del país con diferentes hubs de oportunidades donde los ciudadanos pueden mostrar sus iniciativas de propuestas de mejora en los diferentes escenarios de las operaciones de las empresas mineras. En esta oportunidad el desafío es incrementar la tracción en los neumáticos OTR. Consideramos que primero lo que se debe plantear es la clarificación de los escenarios, es decir, dónde trabajarán los neumáticos, sobre vías húmedas con elementos de antipolución, en nieve, barro, fango, arenal o dunas. ¿Dónde? Eso es lo que se tiene que clarificar para entender a ciencia cierta la operación del neumático. Además de pensar en los tipos de maquinaria donde se usarán los neumáticos. Esta será maquinaria gigante, maquinaria de construcción, cargador, dígase como cargador, tractor de ruedas, motornivelador, cargador de ruedas, volquetes, etc. En maquinaria forestal también se puede incrementar la tracción en los neumáticos OTR. ¿En cuál? ¿Cuál es el tipo de maquinaria sobre la cual va a actuar el neumático y sobre la cual se tendrá que incrementar la tracción de este mismo, ¿no? Otro de los puntos que necesitamos también clarificar es que si los neumáticos a tratar están en flota o recién serán adquiridos por el consumo. Este es algo importante porque tiene que ver aquí con el usuario y con la logística. Y si ya están en flota, tendría que darse las opiniones de los especialistas y ver la posibilidad de implementar este escenario de incrementar la tracción en los neumáticos TOTR. También se tiene que considerar en cuánto tiempo se requiere la tracción, si esto es estacional o permanente. ¿Es por una época? ¿Es por 2 meses, un mes, una semana, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses? ¿Es dependiente o es permanente? Sobre lo cual se requerirá tener buena tracción en los neumáticos. Y lo otro más importante es si se haya un presupuesto o una partida direccionada a implementar este tipo de escenario, ¿no? De incrementar la tracción en los neumáticos. Bien, nosotros hemos quedado por conveniente definir lo que significa tracción. La tracción es la fricción que se produce entre el neumático y la calzada, cuando ambos elementos entran en contacto. Es decir, la tracción se va a producir cuando el neumático se ponga en contacto con una calzada y se produzca una fricción entre ellos, ¿no? Cualquier vehículo envía la potencia que desarrolla su motor y la transmite a través de los ejes, a los neumáticos delanteros, neumáticos traseros o a todas a la vez. Entonces, ¿este concepto qué significa? Que la tracción es la fricción entre el neumático y la calzada. Y lo otro es de que el vehículo envía su potencia desarrollada por el motor y la transmite a través de los ejes hacia las ruedas o hacia los neumáticos, ¿no? El otro concepto que nosotros habíamos creído por conveniente también definirlo es ¿qué es un neumático de tracción? Un neumático es un neumático fabricado para una tracción máxima, para la fuerza motriz de su camión. Es decir, que este neumático es capaz de soportar el torque o la potencia desarrollada por el motor del vehículo, del equipo, y pueda alcanzar la máxima tracción. Los neumáticos de tracción deben ayudar a aumentar la tracción independientemente de su aplicación. Proporcionan una tracción segura en condiciones húmedas o secas y bloques de tracción individuales para una mejor fuerza de tracción. O sea, ¿qué significa? Aquí que el neumático, muy aparte de la aplicación, tiene que dar la máxima tracción desarrollada por el motor o la potencia
desarrollada por el motor del vehículo o equipo. ¿Ok? Tomar en cuenta esta primera definiciones porque las vamos a más adelante las trataremos de comentar. Ahora, ¿cómo son los neumáticos de tracción? Estos se caracterizan por tener un patrón de diseño en la banda de rodamiento más agresivo, con bloques grandes y surcos más profundos y abiertos que permitan expulsar todo el elemento que impida cumplir con su función de tracción máxima. Este de bloques profundos y grandes y surcos más profundos y abiertos, eso es para que cualquier objeto que se inserte sobre estos surcos o estos bloques puedan salir fácilmente y siempre la banda de rodamiento esté limpia para poder tener la máxima tracción. Ojo, este es el diseño, a esto se refiere al diseño de la banda de rodamiento. Es más agresiva, ¿por qué? Porque tiene cocos grandes, surcos más profundos, las huellas son más profundas y el abierto y son abiertos, ¿no? Entonces, eso va a permitir una máxima tracción. Asimismo, tendrán los flancos o bandas laterales reforzados con el propósito de soportar, por supuesto que sí, ¿no? Originados por el contacto con el suelo y la fuerza, originada por el motor del vehículo de equipo. Dice, tendrán los flancos o banda lateral, reforzados con el propósito de soportar los esfuerzos originados por el contacto con el suelo y la fuerza originada por el motor del vehículo. El compuesto de estos neumáticos también tiene una peculiaridad y es que estos neumáticos poseen un compuesto mucho más resistente al desgaste, al deslizamiento, al desgarramiento, por lo que estos neumáticos generan buenas performances en la diferencia. Entonces, aquí vamos viendo que el compuesto influye en la vida útil del neumático. Vamos viendo que existen refuerzos para aquellos neumáticos que tienen un diseño de banda de rodamiento completamente diferente y más agresivo para brindar la tracción máxima. Bien, ahora, si nosotros pensamos desde el inicio de una operación a que vamos a trabajar en una operación, en un terreno, en una vía, en un frente de trabajo, donde se requerirá que el neumático tenga buena tracción, entonces habría que pensar con cuál de estos vehículos se tiene que trabajar o se tiene que seleccionar debido a que se requerirá de una buena potencia para que influya también en la tracción de los neumáticos. Como hemos visto en la primera definición, la potencia desarrollada por el motor es la que va a permitir también brindarle al neumático una buena tracción. Acá se puede seleccionar un 8x6, un 6x4, un 6x2, un 8x4. Ya dependerá del encargado de la operación de seleccionar los equipos con la potencia adecuada y no se puedan enfangar en la operación en la cual van a trabajar. Acá vemos los equipos OTR, los equipos de operaciones mineras. Tendrían que ver con cuál de las potencias van a trabajar, con cuál de los equipos, con cuál de las configuraciones, porque los equipos de esta serie son motores tracción eléctricos. Acá los equipos de esta configuración son mecánicos y también algunos eléctricos. Tendrían que ver cuál de los dos genera una mayor potencia para determinar si es que la potencia será la máxima que brindará una tracción máxima también, ¿no? ¿Okay? Acá vemos también en los equipos auxiliares sobre este cargador también habría que ver qué se elige. También sobre esta moto que trabaja haciendo arte sobre las operaciones, habría que seleccionar la mejor de las motoniveladoras con una potencia desarrollada por el motor que sea buena, ¿no? Bien, acá. Si nosotros recién vamos a seleccionar los neumáticos OTR, tendríamos que irnos
a las tablas de los fabricantes para determinar cuál sería nuestra mejor opción de neumáticos con la cualidad de tracción, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos acá, la tracción indica que se incrementa de abajo para arriba, ¿ok? Entonces, de abajo para arriba, ¿no es así? De abajo para arriba, de abajo para arriba. Entonces, si nosotros vemos, acá están los tipos de superficies sobre las cuales va a trabajar. Vemos que el neumático si buscamos que van a trabajar sobre fango, sobre terrenos húmedos, suaves, podrían ellos estar en esta zona. Podrían estar ellos en esta zona. Y que si nosotros estábamos trabajando, en un hipotético caso, estamos trabajando con este nivel de neumáticos y queremos incrementar, tendríamos que irnos a este otro nivel de neumáticos. ¿Entiende? Entonces, quizás el costo de estos neumáticos sea diferente al costo de estos neumáticos que están en esa zona que tienen un alto nivel de tracción. Ahora, acá, esto lo hicimos para los equipos de acarreo, ¿no? Acá es para los cargadores. Si nosotros vemos que la tracción se incrementa de abajo para arriba, nosotros tendremos que para una tracción o para los requerimientos que estamos buscando, estarían seleccionándose estos neumáticos. Pero estos neumáticos tendrían condiciones de dificultad para el trabajo. Mixstone, limestone, shale, minerals, recycling y otros frentes de trabajo, ¿no? Habría una dificultad según este manual, ¿no? Habría una dificultad. Pero aquí hay que tener en cuenta que estos neumáticos sí se usan en operaciones mineras. Sí se usan en operaciones mineras. Hay que tener en cuenta eso. Bien. Vayamos a este tema, a este manual donde se indica las condiciones de operación para los neumáticos de motoniveladora. Si nosotros queremos incrementar la tracción, tendríamos que subir hacia este punto y irnos hasta a esta zona y buscar aquellos tipos de superficie donde haya las condiciones donde se requiera alta atracción. Por decir en este, que existe very muddy, que es bastante lodo, barro, entonces podría ser el neumático seleccionado como este, ¿no? Podría ser seleccionado este neumático. El otro neumático, la otra parte que podría también ser seleccionado es este donde dice húmedo, tierra, arena, etcétera, ¿no? Entonces podría ser este neumático seleccionado o tal vez este neumático seleccionado. Nosotros necesitamos incrementar la tracción. No podríamos seleccionar estos neumáticos, sino que los neumáticos tendrían que seleccionar estos tres, ¿no? Esos tres probables. Bien, ahora para la minería subterránea, si nosotros queremos incrementar la tracción, tendríamos que salir de esta zona y pasar a esta zona de aquí, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cuál sería el neumático que nos tendría que servir? Quizás esté en esta zona de aquí y tendría que seleccionarse cualquiera de estos dos neumáticos. Esto es de un fabricante de neumáticos. Bien, ahora veamos en los de OTR, en los camiones Tampers, ¿no? Acá vamos a ver que si nosotros salimos de aquellos neumáticos que soportan roca y pasamos a un neumático de tracción, podemos determinar que este es el neumático seleccionado, pero también tenemos que ver que vamos a perder ciertas características como resistencia al calor y quizás aumentemos en resistencia al corte. O sea, este neumático no va a permitir velocidad, pero sí va a tener alta protección que va a permitir trabajar en terrenos quizás de roca y de terrenos lodos, ¿no? Para la moto niveladora, si nosotros queremos salir de esta zona de roca y necesitamos incrementar la tracción, podría ser este neumático, el BL2, que podría tener una quizás suave resistencia al corte, pero no tiene resistencia al calor, no aceptará velocidad. Sin embargo, si nosotros nos movemos más hacia la izquierda, podríamos seleccionar este neumático, que va a aceptar velocidad, pero que no va a tener ninguna resistencia a los cortes. No va a tener no va a tener nada de protección, pero sí va a soportar altas velocidades. Aquí para los cargadores frontales y para los tractores también, ¿no? Aparece un neumático de tracción como este que permitirá una leve resistencia a los cortes, ¿no? O sea, tendrá una leve protección. En el diagrama de abajo, si nosotros queremos incrementar la tracción, tendríamos que seleccionarlo cualquiera de estos tres neumáticos, con la salvedad de tener en cuenta que estos dos neumáticos o este neumático tendrá una leve resistencia a los cortes, que quiere decir que tiene una leve protección, este no tendrá nada de protección y este menos, ¿no? Pero eso sí resistirá velocidades altas, ¿no? Bien, acá igual, ¿no? Sobre este tractor sobre ruedas, vemos que si queremos incrementar la tracción, tendríamos que seleccionar este neumático que tendrá buena tracción y livianamente resistencia a los cortes, ¿no? Tendrá una protección muy liviana, ¿no? Muy superficial. En minería subterránea, este es de otro fabricante de neumáticos, algo la salvedad de que si queremos incrementar la tracción, tendríamos que seleccionar este neumático y con la salvedad de que tendría una liviana o ligera protección para los cortes, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo hasta aquí es de que el incrementar, que para seleccionar un neumático que tenga tracción, que tenga condiciones tractivas, tendríamos que analizar bien si este neumático pierde cualidades como la resistencia al corte o gana otras como la resistencia al calor, ¿no? Si el neumático va a trabajar donde haya piedras, rocas, tenemos protección, pero si va a trabajar en terrenos donde solamente haya lodo, barro, etcétera, y permita correr, pues va a ganar la cualidad de resistencia al calor. Normalmente considero que este neumático, aparte de tener buena tracción, también debería tener una buena resistencia a los cortes, ¿no? Bien, aquí este es un punto que tienen los neumáticos OTR, que es sobre la cual tiene que ver mucho el tema de la temperatura y las cargas, y es el TKPH. Si nosotros vemos aquí, lo normal, este es de un fabricante de neumáticos, lo normal es de que este neumático
supongamos el tipo B4, dice que este es un neumático que tiene alta protección, tiene una velocidad media y tiene protección para roca. Sin embargo, para terrenos de barro, lodos, etcétera, para la cual se requiere harta tracción, o arenas, etcétera, tendríamos que nosotros irnos hacia este neumático con un compuesto tipo A. Entonces perdería protección y ganaría un poquito de velocidad, ¿no es cierto? ¿O no? No tendría mucha velocidad tampoco. ¿Mm? Tendríamos que analizar el tipo de compuesto también, porque en una de las definiciones hemos visto que el compuesto también tiene mucho que influir en la selección de un neumático tractivo, ¿no? En este caso, este fabricante coloca 6 tipos de compuestos. Estos dos últimos son los que aceptan velocidad y resisten temperatura. Estos dos medios son los que soportan velocidades medias y tienen una protección considerable para trabajar en zonas de roca, ¿no? Estos dos tienen compuestos mucho más resistentes y no aceptan para nada velocidad, no aceptan mucha velocidad, ¿no? Entonces, habría que ver con cuál de todos los compuestos se tendría que trabajar. Bien, si nosotros hemos dejado la parte logística, la parte de análisis donde si se sabe sobre qué frente de trabajo se va a trabajar, el hecho de seleccionar el equipo y los neumáticos, teniendo las consideraciones de qué tipo de neumáticos se tiene que seleccionar en función a los catálogos de los fabricantes. Ahora, ¿qué pasa si los neumáticos se encuentran en la flota ya rodando? ¿Cómo le incrementamos la tracción a ellos? Entonces, en este caso, para una aplicación forestal, del sector forestal, existen este tipo de cadenas que incrementarían fácilmente la tracción en los neumáticos. No solamente protegerían al neumático, sino también protegerían al terreno porque no ocasionaría daños sobre el mismo. Si pueden ver aquí ustedes, estas tienen unas protuberancias que permiten el agarre de la cadena sobre el terreno. Aquí pueden ver esta maquinaria trabajando sobre hielo y que tienen instalados sobre sus neumáticos las cadenas. Por cierto, estas cadenas nosotros las suministramos al área de forestal o al sector forestal. Acá tienen un terreno bastante, digámoslo así, agresivo por el hecho del barro, la humedad, etcétera, ¿no? Y que las cadenas trabajan muy bien sobre este frente de trabajo, ¿no? Y acá vemos para la maquinaria de superficie, o sea, para los equipos OTR, para los mineros. Vemos cadenas sobre los dampers, vemos cadenas sobre cargadores, en este caso cargadores 924, y se puede indicar que estas son cadenas 4x4, el cargador. Estas son cadenas 4x4 también para los equipos mineros. Y estas tienen una consideración que son
20% tracción, 80% protección. Acá también vemos para la maquinaria subterránea cadenas 4x4 que, como les dije ya, tienen la característica de un 20% de tracción, un 80% de protección. Acá vamos ya cambiando las configuraciones de las cadenas. Esta es una cadena 6x6 que tiene un 50% de tracción, un 50% de protección. Y acá, en una cadena 10x10 para los neumáticos dampers o para cualquier equipo, que son 80% tracción, 20% protección. Bien, ¿qué otro elemento podríamos agregar para incrementar la tracción? Bueno, podría hacerse un artificio, ¿no? De usar la X-Strat Thread, en el cual permite que después de un desgaste de más o menos 30-50% de la banda original, del casco original del neumático, se pueda instalar una nueva banda con el diseño que se está requiriendo para la operación, que es de tracción. Podría darse este artificio y que podría funcionar para el objetivo de las operaciones mineras. Aquí se presenta un escenario distinto, ¿no? Y que lo hemos puesto en blanco y negro a través de una pregunta. ¿Qué pasaría si se presenta un escenario en el que nos quedamos atascados sobre un terreno completamente de barro o en un terreno de dunas? ¿Qué podríamos realizar para salir de esta situación? En algunos casos se ha dado que se ha retirado un poco la presión del aire, se ha desinflado el neumático. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Quizás de darle, de que baje un poco se asiente más al piso el vehículo. ¿Con qué objetivo? De que la potencia desarrollada por el motor, ese torque, llegue fácilmente y con más rapidez hacia la banda de rodamiento y pueda tener la mayor tracción posible y este neumático pueda salir, o este vehículo pueda salir donde está atollado o enfangado, ¿no? Y esto ocurre ¿por qué? Porque al bajarle la presión del neumático se disminuye el perfil del neumático, de tal forma que el torque que está en la rueda llega hacia la banda de rodamiento o hacia el punto de contacto entre el suelo y el neumático, llega más rápidamente, con una fuerza mucho mayor, y lo cual permite que los neumáticos tengan la máxima tracción posible. Por eso es que podría darse el caso, pero esto sería una situación eventual, porque acuérdense que si nosotros retiramos las presiones, estos neumáticos quizás no cumplan el principio de soportar la carga que requiere el neumático para trabajar bajo condiciones normales, ¿no? Bien, a tomar en cuenta aquí, ok, el perfil es importante, el perfil debe ser inferior para que el torque llegue lo más rápido posible y con la mayor fuerza posible, ¿no? Pero teniendo en cuenta que aquí las condiciones de presión se tienen que valorar bastante. Bien, ¿qué de otra forma se podría incrementar la tracción en los neumáticos OTR? ¿Qué pasaría ante una pregunta que puede darse? ¿Qué pasaría si llenamos con agua los neumáticos? Es decir, lastramos los neumáticos. Bueno, en este caso vamos a definir qué es el lastre. Consiste en aumentar el peso del vehículo para permitir labores exigentes en tracción y así evitar una tasa elevada de deslizamiento en los neumáticos. Es decir, si se trabaja bajo condiciones de lodo, barro, agua, etc., va a haber deslizamientos sobre los neumáticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
es incrementan el peso del vehículo para darle un mayor lastre, darle una mayor exigencia de tracción a los neumáticos y este pueda salir, ¿no? El lastre se puede lograr añadiendo peso metálico también, contrapesos, o bien añadiendo líquidos a las ruedas, hidroinflado. Ok, ¿cuánto de líquido se le debe echar al neumático? Algunos especialistas indican que no mayor del 75% del volumen total del neumático. O sea, las 3/4 partes del volumen del neumático debe ser llenado con agua. Para realizar trabajos de tracción, muchos especialistas recomiendan de 60 a 65 kilogramos por caballo de vapor. Ok, entonces, para exigencias de alta tracción, se puede lastrar el neumático, es decir, se puede añadir el líquido hacia las ruedas o se puede incrementar contrapesos sobre la maquinaria que se está utilizando, ¿no? En este caso, en la minería, los neumáticos de las cisternas de agua de equipo gigante se llenan con líquido para poder soportar el lastre sobre estos neumáticos, ¿no? Bien, las ventajas. Baja el centro de gravedad del equipo y esto puede ser determinante cuando se trabaja en pendientes positivas o negativas. Sí, claro, ¿no? El centro de gravedad es importante. Sin este, si el centro de gravedad se mueve, el vehículo o equipo se voltea, ¿no? En caso de pinchazos, puedes llegar al taller con la salvedad de que si el daño es pasante, el líquido filtrará y dañará las lonas o cuerdas, oxidándola, produciéndola en el futuro separaciones y reventando los neumáticos. Bueno, este es importante, ¿no? Tú podrías llegar al taller y encontrar un pinchazo. Sin embargo, si el daño es pasante, el líquido dentro del neumático se filtrará por el daño y dañará las cuerdas con el tiempo, ¿no? Los neumáticos en época seca o verano, estos se desgastan menos. Y se hace por el peso del líquido que lleva estos neumáticos. Las desventajas. Existirá mayor peso sobre el neumático, por ende mayor consumo de combustible. Por supuesto, ¿por qué? Porque la resistencia a la rodadura va a ser mayor del neumático. Entonces va a haber una exigencia mayor del motor para ponerlos en movimiento. El incremento de la compactación del suelo, sí, va a dejar una huella más grande. ¿Por qué? Por el peso de los neumáticos, el peso del vehículo, ¿no? Ya que el neumático está más rígido. Esta compactación provocará daños en la vías, claro que sí, por lo que impactaría en la productividad en el frente de trabajo, claro, por el resto de los neumáticos, ¿no? Por el resto de los de la flota, de los vehículos de la flota. Peor distribución de pesos, por lo tanto, pérdidas en la eficiencia del motor. Es importante tener muy en cuenta la distribución del peso del vehículo. Esto es importante. Objetivo por el tema de los desgastes, por el tema de la configuración geométrica del equipo, de los componentes de las partes que podrían gastarse prematuramente. Aumenta la rigidez del neumático, sí, porque lo pone más tenso, ¿no? Con una tendencia de roturas. Además de disminuir el confort para el operador. Sí, claro, ya no hay confort. Se incrementa la inercia interna a los frenazos y aceleraciones son a golpe, por lo que habría un mayor abuso de los frenos y por ende mayor desgaste de los sí podría darse el caso de esta situación, ¿no? Bien, ¿a qué conclusiones hemos llegado, ¿no? Que basados en las definiciones, tenemos que tener en cuenta que lo primero a tener en cuenta en incrementar la tracción en los neumáticos es analizar los frentes de trabajo, sea en el presente como en el futuro donde operarán los neumáticos. Se debe tomar en cuenta en la selección también en la selección de los equipos y maquinaria que trabajará en los diferentes frentes de trabajo. La potencia de sus motores, ya que esta es la pieza clave para generar la tracción máxima en los neumáticos. ¿Ok? El tema de la potencia en la selección de los equipos es importante. Para la selección de los neumáticos se debe analizar el diseño de la banda de rodamiento, el perfil de la banda lateral, tomando en cuenta que el neumático perderá muchas características como la protección, la velocidad, etc. Hemos visto también que para los neumáticos que ya están rodando en la flota podemos dar una solución para incrementar la tracción en los neumáticos y esta es instalarles cadenas. Y estas pueden ser de protección y de tracción. Sí, claro. Y van del orden del 20% de tracción, 80% de protección, 50% de tracción y 50% de protección, 80% de tracción y 20% de protección. Nos estamos refiriendo en este caso a las cadenas, a los diseños de las cadenas que otorgan estos beneficios, ¿no?
Asimismo, también hemos hablado de que se le puede hacer un artificio al neumático, de instalarle una banda adicional como la X-Thread, que es adicionalmente una banda con un diseño atractivo después de un gran porcentaje de desgaste de su casco original. Hemos visto que para incrementar la tracción se podría utilizar el concepto de lastrado de los neumáticos y incluyéndole líquido sobre los mismos. Bien, esto es un pequeño aporte para aquel desafío que es de incrementar la tracción sobre los neumáticos OTR. Hasta aquí conmigo, gracias y será hasta una nueva oportunidad.